J. Estudio analógico de la resignación del símbolo sagrado del pasú. Es posible visualizar mejor el efecto que el encadenamiento espiritual causa en la esfera de conciencia del pasú, recurriendo a una interpretación analógica relacionada con la figura 56. Empero, será conveniente advertir que un estudio semejante podría revelar correspondencias mucho más rigurosas y exactas si se empleasen los instrumentos matemáticos adecuados, esto es, la geometría analítica y diferencial. Como este no es el caso, nos contentaremos con recordar que los cuadrantes analógicos, que son cartesianos y ortogonales, no guardan correspondencia numérica, sino conceptual con los fenómenos representados. Y vamos a agregar además otras 5 definiciones que permitirán comprender a la resignación del símbolo sagrado del pasú, en el contexto del modelo analógico desarrollado hasta aquí. Concepto de línea. Tengamos presente que si la curva hélix representa al hilo continuo de la conciencia del pasú, entonces solo puede consistir de instantes de tiempo inmanente. La curva hélix, en tanto que línea geométrica, debe ser considerada como una sucesión de puntos. Pero la curva hélix es una función del progreso evolutivo de la esfera de conciencia, y por lo tanto cada uno de sus puntos ha de corresponder a un instante de tiempo inmanente. Concepto de continuidad. La continuidad de la curva hélix y de cualquier otra curva graficada en los cuadrantes del espacio analógico ESTT-LD se define simplemente como la no interrupción de la serie puntual. Hay continuidad si es posible pasar ininterrumpidamente de un punto a otro al desplazarse sobre la curva, es decir, si todos los puntos de la serie están en contacto entre sí. Concepto de dirección. La dirección para toda curva analógica se define como la distancia más corta entre un punto cualquiera de una curva y otro punto de referencia de la misma curva. Desde el punto de vista de la analogía vial, la dirección es una apreciación subjetiva de la curvatura lineal que una curva camino presenta al paso del sujeto anímico. Así, se dirá que el camino es tanto más directo cuanto más se aproxime su curvatura lineal a la matriz funcional de la ley de evolución, es decir, a la función espiral. La curva hélix es, en este sentido, el camino más directo posible que dispone el sujeto consciente para desplazarse evolutivamente en ambos sentidos del proceso arquetípico. Concepto de dirección continua. Significa que en todo punto de la curva hélix, al pasar a otro punto consecutivo en cualquier sentido, se conserva la dirección del movimiento. Vale decir, para un sujeto consciente que circule por un camino hélix, no existe la posibilidad del extravío objetivo. El sujeto, con solo marchar de punto en punto, alcanza indefectiblemente los extremos de la función. Concepto de orientación. Se denomina orientación al acto de evolucionar con dirección continua sobre el camino del significado. La orientación es opuesta al extravío objetivo. La propiedad de una curva analógica de brindar orientación es una cualidad topológica conocida como adistomia, término que se definirá más adelante. La curva hélix, por ejemplo, es una función adistómica desde el punto de vista de la orientación. Finalmente, tomando en consideración estos convenios y definiciones, podemos ver representados en la figura 57 los dos caminos analógicos seguidos por el sujeto consciente y el yo perdido. La figura nos muestra, naturalmente, solo un segmento de la curva hélix, el camino por el que se desplaza el sujeto consciente, y sobre ella, la curva Labrelix, análoga al camino del yo perdido. El hecho de haber graficado las curvas sobre un plano, es decir, sobre el cuadrante ESTT, en lugar de hacerlo en un espacio tridimensional, como el de la figura 56, se debe a que es necesario observar este fenómeno desde dos perspectivas diferentes, tal como se evidenciará enseguida. De todos modos, hay que suponer que el eje del logos demiúrgico, LD, pasa por el centro del círculo que simboliza al pasú, por el punto central y en forma perpendicular al plano de la figura. Notemos también que con la perspectiva de la figura 57,
A cada punto de la curva hélix corresponden 2 puntos de la curva Labrelix. Mas, según veremos muy pronto, esto es solo una apariencia. Analicemos qué nos dice la figura 57. La curva hélix representa el camino del significado continuo, tomado por el sujeto consciente durante su evolución progresiva. A esta evolución lo ha impulsado la voluntad del yo perdido, que se encuentra confundido con él. Sin perder su esencia volitiva, el yo perdido se desplaza por su propio camino Labrelix, arrastrando al sujeto consciente hacia grados de mayor progreso evolutivo. Pero el yo perdido, de acuerdo con lo visto, realiza esta operación en estado de extravío objetivo. ¿Cómo puede ser ello posible? Para responder analógicamente a esta pregunta, es que se requiere el empleo de una nueva perspectiva y la definición geométrica del concepto de extravío objetivo. Con la clave genética, los siddhas traidores resignan el símbolo de la autonomía óntica, el símbolo sagrado del pasú, aplicando el símbolo del origen sobre el designio pasú. Esta operación, el encadenamiento espiritual, es la que causa la aparición de un camino Labrelix sobre el camino de hélix. Desde el punto de vista analógico, el símbolo del origen causa el siguiente efecto. A cada punto de la curva hélix, que desde ahora vamos a llamar monarque, hace corresponder un punto de la curva Labrelix, punto denominado tetrarque. Tales puntos pueden observarse en la figura 58. Queda definida así entre la curva hélix y la curva Labrelix una correspondencia biunívoca, tal que a cada punto de hélix corresponde uno y solo un punto de Labrelix, y viceversa. Sin embargo, se ve en la figura 58 que mientras monarque, el punto de hélix, es una unidad esférica M, el punto tetrarque de Labrelix consta de 4 recintos alfa, beta, gamma y delta. Para comprender esta relación de 1 a 4 que existe entre los puntos monarque y tetrarque, hay que tener bien presente la analogía del significado como camino. Monarque es un instante del tiempo inmanente, pero también, como punto del camino de hélix, es un sitio que ocupará el sujeto consciente durante su evolución. Desde ese sitio, el sujeto consciente dispone de continuidad para regresar al arquetipo Manú o anticiparse a la entelequia, pasando por los restantes puntos monarque de la curva hélix, y asimismo dispone de orientación directa para efectuar ese tránsito, no existiendo ninguna posibilidad de extravío objetivo. Pero es el movimiento del yo perdido, al pasar de un tetrarque a otro, la fuerza que impulsa al sujeto consciente a marchar de monarque en monarque por el camino de hélix. Analicemos pues la forma de este movimiento observando la figura 58 y 59. En principio, el yo perdido se encuentra en el recinto de entrada alfa del tetrarque, en el instante inmanente en que el sujeto consciente ocupa el punto monarque, M. Frente al yo perdido se halla entonces el recinto íntimo beta, cuya característica esencial consiste en que bloquea el paso hacia otro tetrarque y en cambio permite el acceso hacia cualquiera de los recintos de salida laterales, gamma o delta. Con otras palabras, el yo perdido situado en alfa no puede pasar a otro tetrarque a través de beta, pues este recinto está cerrado hacia adelante. Desde beta, solo es posible pasar a gamma o delta. Ahora bien, tanto gamma como delta están abiertos hacia adelante, lo que permite al yo perdido trasladarse desde cualquiera de ellos al siguiente tetrarque sucesivo. Y cuando el yo perdido ejecuta ese paso, sea que provenga de gamma o de delta, su movimiento arrastra sólidamente al sujeto consciente, que entonces pasa también al siguiente monarque. Bien que se miren las figuras 58 y 59, se advertirá que el yo perdido se enfrenta en cada tetrarque a la secuencia inevitable, alfa, beta y gamma o delta. Para comprenderlo, indaguemos a la sabiduría hiperbórea. ¿Por qué se mueve un yo perdido? Respuesta: porque su esencia evolutiva lo impulsa a buscar orientación. Tal es la naturaleza estratégica del yo perdido. La búsqueda de orientación es, pues, el motor del yo, y con esa determinación ingresa siempre en los recintos de entrada de los tetrarque del camino Labrelix.
A partir de allí, el yo perdido se ve obligado a repetir las 3 fases de una secuencia inevitable. Fase alfa. El yo perdido ingresa en el recinto de entrada motivado por la búsqueda de orientación que determina su esencia volitiva. Fase beta. El yo perdido ingresa en un recinto íntimo del tetrarque, donde se bifurca el camino. Allí debe optar entre 2 alternativas, gamma o delta. Fase gamma o delta. El yo perdido ha elegido una de las vías posibles, gamma o delta, para continuar con la búsqueda de orientación y pasa a un recinto de salida. Desde allí, recién podrá ingresar al recinto de entrada alfa del siguiente tetrarque. En síntesis, y tal como se expresó en un cuadro al pie de la figura 59, la fase alfa se caracteriza por la búsqueda, la fase beta por la opción y la fase gamma o delta por la elección. A cumplir esta sentencia, desde luego, el yo perdido no puede negarse, puesto que el mismo principio que causa su aparición, esto es, la resignación del símbolo sagrado del pasú con el símbolo del origen, determina también la forma en que dicha aparición ha de ocurrir. El yo perdido como manifestación efectiva del espíritu encadenado solo puede existir sobre un camino Labrelix, formado por puntos tetrarque, un camino paralelo y correlativo al camino de Helix, por donde circula el sujeto consciente del pasú durante el proceso evolutivo del arquetipo Manú. Observemos que más allá de las analogías que suscita el significado como camino, los puntos monarque y tetrarque corresponden respectivamente a actos reales del sujeto consciente y del yo perdido. Tales puntos, en efecto, son símbolos que representan al acto del sujeto o del yo en un momento dado de su acontecer. Los puntos entonces son la expresión actual de las esencias respectivas. Por un lado, siendo el tiempo inmanente la esencia del sujeto consciente, el monarque es el instante actual de dicho tiempo. Vale decir, el instante es la forma del acto temporal. Por otra parte, siendo la voluntad la esencia del yo perdido, el tetrarque es el momento actual de la volición egoica. Pero el tetrarque tiene forma triple. Con otras palabras, el momento tetrarque del yo, el acto volitivo, adquiere sucesivamente 3 formas características. Durante la fase alfa, el acto adquiere la forma de la búsqueda. Durante la fase beta, el acto toma la forma de la opción. Y durante la fase gamma o delta, el acto volitivo tiene la forma evidente de una decisión. No obstante, si no se olvida que el tetrarque configura las 3 formas que adopta en un instante inmanente el acto volitivo del yo perdido, la analogía vial sería aún sumamente útil. Así, supongamos que el camino Labrelix es una curva compuesta por una serie sucesiva de puntos tetrarque y analicemos sus propiedades a la luz de las definiciones precedentes. Es evidente que el recinto de entrada alfa de un tetrarque posterior solo podrá unirse con el tetrarque anterior por uno de los recintos de salida, gamma o delta, con el fin de visualizar adecuadamente una curva construida de manera semejante. Se ha representado en la figura 60 el camino Labrelix sobre el camino Helix. Reparemos que esta figura es equivalente a la figura 57, pues muestra el mismo segmento de las curvas Helix y Labrelix, aunque vistas desde otra perspectiva. En efecto, aquí el plano elegido para observar es el ES-LD, pudiéndose constatar que el eje del tiempo trascendente, TT, se encuentra perpendicularmente al plano de la figura, pasando por el punto central del círculo que simboliza al pasú. La figura 60 nos permitirá, al fin, definir geométricamente el extravío objetivo y explicar la función utilitaria que el encadenamiento espiritual le asigna al yo perdido para favorecer la evolución del pasú. En primer lugar, notemos que la curva Helix consta de n puntos monarque, M1, M2, M3, etc., cada uno de los cuales corresponde a un instante de tiempo inmanente, es decir, a un momento presente o actual del hilo histórico de la conciencia. El sujeto consciente, al desplazarse por un camino semejante, lo hace con dirección continua hacia la entelequia Manú, o sea, permanentemente orientado, sin posibilidad de extravío objetivo. En segundo lugar, observemos que la curva Labrelix consiste de una sucesión de puntos tetrarque, T1, T2, T3, etc.,
cada uno de los cuales coincide con un punto monarque de la curva hélix. En rigor de la analogía, cada punto tetrarque se halla siempre superpuesto a su correspondiente monarque, de tal modo que la curva Labrelix se halla sobre la curva hélix. Esta condición es analógicamente necesaria para expresar el hecho de que el yo perdido se encuentra, en todo instante, sumido en el sujeto consciente, o con más precisión, el hecho de que el acto del yo perdido se confunde con el instante inmanente. Es evidente que, contrariamente a la curva hélix, en la curva Labrelix es posible la orientación. El yo perdido, al desplazarse por el camino Labrelix, no conseguirá jamás una orientación continua semejante a la que obtiene el sujeto consciente marchando por el camino hélix. Para comprobarlo, solo tenemos que examinar el movimiento del yo perdido sobre un camino análogo al de la figura 60. En principio, se debe admitir que la curva Labrelix es continua. Es posible avanzar y retroceder sobre la misma sin hallar ninguna interrupción. Todos los puntos tetrarque están en contacto entre sí, formando una serie continua, paralela y correlativa a la serie puntual de la curva hélix. Sin embargo, desde los recintos alfa, ocupados por el yo perdido al comienzo de cada instante inmanente, no es posible conocer la dirección exacta de los extremos de la función. Para un yo situado en un tetrarque determinado, solo será posible alcanzar efectivamente otro tetrarque cualquiera, pero no podrá anticiparlo. Por ejemplo, el yo perdido situado en alfa de T1 solo podrá alcanzar efectivamente T5, ocupando realmente los puntos analógicos T2, T3 y T4, pero no podrá prever ni anticipar T5, porque los recintos íntimos beta de cada tetrarque cerrados hacia adelante se lo impiden. Tal imposibilidad de orientación se denomina extravío objetivo del yo perdido. El extravío objetivo puede ser entendido alegóricamente como si el yo perdido marchase a ciegas por el camino Labrelix, incapaz de vislumbrar lo que está más allá del momento actual. En el ejemplo reciente, se puede decir que el yo perdido no ve a T5 desde alfa de T1, ni a ningún otro tetrarque anterior o posterior a T1. Esta propiedad de extraviar al yo que posee el camino Labrelix puede también explicarse así. Para el yo en T1, el punto T5 solo podría ser alcanzado tras resolver las opciones que plantean beta 2, beta 3 y beta 4. Antes de estos actos concretos, sería imposible para el yo anticipar a T5, puesto que tal tetrarque es el producto final de una serie de opciones y elecciones imprevisibles, resueltas por el yo perdido durante la marcha. Y esto mismo vale para cualquier otro tetrarque ubicado en cualquier punto del camino Labrelix. El yo jamás sabe hacia dónde va, solo busca, y en esa búsqueda avanza o retrocede por Labrelix, sin conocer nada más allá del tetrarque actual. El extravío del yo se denomina objetivo, porque es real, determinado externamente a su voluntad de orientación por la acción del símbolo del origen, que le impone un camino constantemente bifurcado. Mas el extravío objetivo ocasiona también en el yo un efecto subjetivo. Es la sensación de rectilinealidad de su desplazamiento por el camino Labrelix. Este efecto se ha simbolizado en la figura 58 con la línea recta que indica el ingreso del yo al punto tetrarque en oposición a la curva que señala la trayectoria del sujeto consciente por el camino hélix. El yo perdido tiene siempre el convencimiento de que se mueve sobre una línea recta, y como habitualmente se encuentra confundido con el sujeto consciente, es decir, identificado subjetivamente con el tiempo inmanente, extiende esa creencia a toda esencia temporal y supone sin más que el tiempo transcurre en forma lineal. De más está decir que todo esto es puramente subjetivo, una ilusión producida por el extravío objetivo, que experimenta el yo perdido en el camino Labrelix. Pero muy distinta es la situación del sujeto consciente durante ese movimiento desorientado del yo. Cualquiera sea el movimiento efectuado por el yo, siempre avanza en dirección continua de la entelequia manú, progresando evolutivamente por el camino de hélix. Así ocurre porque el encadenamiento espiritual, la resignación del símbolo sagrado del pasú con el símbolo del origen, determina que el yo perdido marche en extravío objetivo por el camino Labrelix,
mientras arrastra con la fuerza de su voluntad de búsqueda al sujeto consciente por el camino hélix del progreso evolutivo. Examinemos ahora con más detalle las propiedades de la curva Labrelix de la figura 60. Ante todo, vemos que en cada instante inmanente, M1, M2, M3, etc., el yo perdido efectúa las tres fases de un acto volitivo correspondiente, T1, T2, T3, etc. Esto significa que la velocidad relativa del yo perdido es, por lo menos, 3 veces mayor que la del sujeto consciente. Con esta velocidad superior, el yo perdido realiza los siguientes movimientos sobre el camino Labrelix. En el instante M1, el yo ingresa en el recinto de entrada alfa del tetrarque T1, en un acto volitivo de búsqueda. Con esa determinación pasa entonces al recinto íntimo beta, a donde se vio obligado a optar entre dos senderos alternativos, gamma o delta. La elección del yo recae en delta e ingresa así a un recinto de salida. En el instante M2, el yo se traslada desde delta de T1 a alfa de T2, ingresa a la sazón en beta y opta por el recinto de salida gamma. Tras esa elección, en el instante M3, el yo se desplaza al recinto alfa de T3 para iniciar una nueva búsqueda. Ya en beta, opta por la salida gamma, desde donde se traslada en el instante M4 al recinto de entrada alfa de T4. Y de este modo, decidiendo instante tras instante el rumbo a seguir, avanza el yo por el camino Labrelix, sumido irremediablemente en el extravío objetivo. No será necesario insistir demasiado ni agregar ninguna aclaración si afirmamos que el camino Labrelix tiene las dimensiones analógicas de un laberinto interior, un laberinto en el que el yo se encuentra permanentemente extraviado, sin posibilidad de orientarse en ningún sentido. El desplazamiento del yo sobre el camino Labrelix, efectivamente, cumple la secuencia de todo aquel que se encuentra extraviado en un laberinto. Búsqueda de la salida. Opción entre dos caminos que se bifurcan y elección por uno de ellos. Pero el camino elegido conduce invariablemente a una nueva bifurcación, frente a la cual es necesario optar nuevamente, repitiéndose perpetuamente el drama del extravío. Búsqueda, opción y elección. Mas las dimensiones laberínticas del camino Labrelix constituyen algo más que una mera alegoría formal. La sabiduría hiperbórea afirma la realidad del laberinto interior, en el que se haya extraviado el yo perdido. Por eso las vías de liberación espiritual que propone solo pueden ser comprendidas con términos del misterio del laberinto, misterio que se ha expresado desde antiguo con el símbolo sagrado del Viria, es decir, con Tiro Dingibur, el laberinto exterior de Botán, tomo séptimo. En los tomos sexto, séptimo y octavo volveremos sobre el laberinto interior y exterior. Continuaremos ahora con el examen del camino Labrelix. Por lo que hemos visto, el mismo consiste en una sucesión de tetrarques, puntos que obligan al yo a cumplir una constante y repetida secuencia de las fases búsqueda, opción y elección. Por esta constante necesidad de optar entre alternativas, gamma o delta, con que los tetrarques condicionan al yo, es que la sabiduría hiperbórea también los denomina puntos disyuntivos. Ofreciendo cada punto de la curva Labrelix una disyuntiva, es evidente que el yo ha de permanecer en el extravío objetivo. Desde el punto de vista geométrico, esta propiedad de la curva Labrelix de bifurcarse en cada punto se denomina distomia. En griego, la palabra dístomos alude a una doble división. Por ejemplo, la distomía de una cueva implica que ésta posee dos entradas. La distomía de una espada, que ésta tiene dos filos, etc. Y la distomía de un camino supone su bifurcación. De aquí que el camino Labrelix se lo califique de distómico y que a la curva Labrelix, que se bifurca en cada punto, se la denomine función distómica. Así, la propiedad de extravío objetivo que el camino Labrelix presenta para el paso del yo perdido tiene su correspondencia geométrica en la cualidad de la curva Labrelix, de ser una función distómica, una curva formada por puntos disyuntivos, en la que no existe ninguna posibilidad de orientación. La curva hélix, inversamente, se denomina adistómica, por su cualidad de presentar dirección continua, es decir, orientación en todos sus puntos.
Recordemos por último lo dicho en H. La introducción del símbolo del origen en el microcosmos determina la disposición topológica de los caminos potenciales del significado. Esto quiere decir que para el yo perdido, no solo su propio camino Labrelix, sino todo significado continuo, se torna distómico por efecto del símbolo del origen. Para el pasú, según vimos en H, en el núcleo axial de connotación existe un nudo vial, un punto analógico del camino hélix, donde se conectan los caminos potenciales que se dirigen a otros planos de significación oblicuos. Tales caminos potenciales, desde luego, si fuesen actualizados por la exploración del sujeto cultural, se conformarían con la matriz funcional de la ley de evolución y serían semejantes a arcos de espiral, a segmentos de la curva hélix. Para el viria, por el contrario, en el núcleo axial de connotación existe además un nudo vial distómico, donde se conectan los caminos potenciales que se dirigen a otros planos de significación oblicuos. Pero tales caminos potenciales, en la percepción del yo perdido, serán también distómicos, segmentos de la curva Labrelix. Aunque el yo perdido se asienta fundamentalmente en el sujeto consciente, puede ocurrir que a través de éste aperciba el reflejo de los actos sistemáticos del sujeto cultural. Si se diera ese caso, el yo perdido solo tomará conocimiento de los caminos potenciales bajo su forma distómica, sin cambiar en ningún momento su estado de extravío objetivo. Es por eso que para el yo, la estructura cultural aparezca representada o intuida como un laberinto interior. Ello es producto de la reducción distómica que el símbolo del origen causa en todos los caminos significativos de la estructura psíquica frente a la percepción del yo. Y así como el pasú proyecta el signo espiral como expresión del símbolo sagrado del pasú o matriz funcional de la ley de evolución, así también el viria proyecta tiro de Ingibur, el signo laberinto exterior, como expresión del símbolo del origen, el cual es causa del laberinto interior tiro de Ingibur. Como se explicará en el tomo séptimo, constituye el símbolo sagrado del viria. El símbolo del origen, al causar la distomía de todo significado continuo de la estructura psíquica, al convertir a ésta en un laberinto interior para la percepción del yo perdido, produce un curioso efecto subjetivo denominado cuadrangularidad de la esfera de sombra. Este efecto, que no es más que la asimilación de toda la esfera de sombra a la forma del tetrarque, produce en el yo la impresión de que lo inconsciente de la estructura psíquica está regido por el número 4. Inversamente suele ocurrir que el número 4 rige inconscientemente la percepción del yo y determina la cardinalidad del pensamiento. Las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 elementos, las 4 edades, etc., son divisiones arbitrarias de lo real, causadas por la forma tetrárquica de la esfera de sombra. Pero la esfera de luz, asiento del sujeto consciente y por consiguiente del yo perdido, también experimenta un efecto cuantificador característico, por causa del símbolo del origen. Se trata en este caso de la tripartición de la esfera de luz. Aunque el tetrarque representa la cuádruple forma que el acto volitivo del yo es capaz de adoptar, es evidente que en su paso por un tetrarque el acto real del yo es esencialmente triple: alfa, beta, y gamma o alfa, beta y delta. Al manifestarse en la esfera de luz en cada punto del camino Labrelix, el yo efectúa un acto triforme que determina la ordinalidad del pensamiento. Todo cuanto se supone regido por un término medio tiene aquí su origen. Por ejemplo, la acción mediadora del número 2 en la serie 1, 2, 3, mañana, tarde y noche, arriba, medio y abajo, pasado, presente y futuro, etc. K. De cómo el encadenamiento espiritual causa el desarrollo del esquema de sí mismo. El examen analógico de la figura 60 nos ha permitido comprender con más precisión el encadenamiento espiritual, producto de la resignación del símbolo sagrado del pasú con el símbolo del origen. Nos toca ahora estudiar el efecto que tal operación ha causado en el microcosmos potencial. Más concretamente, nos proponemos indagar cómo el encadenamiento espiritual causa una aceleración evolutiva tan importante en el pasú que justifica, aún después de millones de años, su permanente empleo por parte de los siddhas traidores.
Para comenzar, recordemos los términos del problema que debieron resolver los Siddhas traidores. En la Tierra existía un homínido primitivo denominado Pasú, el cual, no obstante su escaso grado de desarrollo, constituía una fase del desenvolvimiento del arquetipo Manú. Mas, a pesar de su primitivismo, este animal hombre poseía algo extremadamente valioso, según el criterio de los Siddhas traidores, el designio Pasú. El Pasú, en efecto, era un microcosmos potencial. Poseía en su designio el plan completo del microcosmos, y este plan consistía, ni más ni menos, que en la réplica del plan del macrocosmos. Los Siddhas traidores se abocaron entonces a la comprensión de este plan y a proyectar una modificación que permitiese acelerar la evolución del Pasú. Con ese fin concertaron un acuerdo con el demiurgo solar y recibieron de éste el poder sobre las jerarquías débicas de la Tierra, Sanat Kumara, el demiurgo planetario. Jehová Satanás cedió en ese momento su sitio en el trono del mundo a Ridden Yepo, quien como rey del mundo fundó la jerarquía blanca e inició un reinado que dura hasta hoy. Las cláusulas de aquel infame pacto con el demiurgo serían sin ninguna duda incomprensibles y alucinantes para cualquier viria perdido, y por eso conviene conocer solo los dos puntos salientes de todo el argumento. Los Siddhas traidores se comprometieron a hacer cumplir al Pasú los objetivos micro y macrocósmicos de su finalidad, con una velocidad mucho mayor que la desarrollada hasta entonces por el proceso evolutivo del arquetipo Manú, generando con ello un dolor sin precedentes en el mundo. El demiurgo concedió autorización como contrapartida para que los Siddhas traidores permanezcan en el universo de el Uno hasta el Mahapralaya. Ahora bien, al tiempo de la llegada de los Siddhas traidores, el Pasú ya había desarrollado la estructura psíquica, disponía de la esfera afectiva, la esfera racional y una incipiente esfera de preconciencia. Pero el objetivo microcósmico de la finalidad exige que el Pasú desarrolle la esfera de conciencia hasta el extremo de que todo el microcosmos se refleje en ella, permitiendo al sujeto consciente reflexionar en un pensamiento al microcosmos totalmente racionalizado, es decir, pensarse a sí mismo. En este grado de la evolución, el Pasú obtiene la autonomía óntica y cumple el objetivo microcósmico. La modificación que los Siddhas traidores proyectaron sobre el designio Pasú debía apuntar, evidentemente, a favorecer el desarrollo acelerado de la esfera de conciencia. Esto se consiguió, como ya se dijo, resignando en el designio Pasú el símbolo sagrado del Pasú con el símbolo del origen. La elección recayó en tal símbolo, porque el mismo constituye el centro de referencia de sí mismo, es decir, el centro en torno del cual se estructura el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Aparece así una nueva especie sobre la Tierra, el Virya u hombre semidivino. En la sangre del Virya, como herencia genética de los Siddhas traidores, subsiste el símbolo del origen que resigna, con su sola presencia, al símbolo sagrado del Pasú, presente en el designio Pasú. Cuanto más pura es la sangre hiperbórea del Virya, tanto más potente es el símbolo del origen para resignar al símbolo sagrado del Pasú y superar las tendencias animales de su propia herencia genética. Y esta presencia resignadora del símbolo del origen es la que causa la extraordinaria aceleración evolutiva de la esfera de conciencia del Virya. Mas, ¿cómo causa el símbolo del origen exactamente el efecto calculado por los Siddhas traidores? Respuesta: porque introduce en el seno del sujeto consciente una fuerza poderosa que se suma al impulso evolutivo del arquetipo Manú y arrastra irresistiblemente al sujeto consciente hacia la entelequia. Esta fuerza es la que causa el desarrollo inusitado del esquema de sí mismo o esfera de conciencia, y esta fuerza es, naturalmente, la esencia volitiva del yo perdido. Recordemos que la traición blanca es un misterio mayor al que la sabiduría hiperbórea divide en dos actos principales. El primero es la reversión de los espíritus esfera, vale decir, la confusión estratégica de los espíritus hiperbóreos. Y el segundo acto es el plan que los Siddhas traidores proyectan para cumplir su pacto con el demiurgo. Tal plan constaba de dos fases, una de las cuales consistía en plasmar el símbolo del origen en la sangre del Virya por medio de la clave genética, y la otra en el encadenamiento espiritual, es decir, en la introducción de una fuerza poderosa en el seno del sujeto consciente, el yo perdido, su esencia volitiva.
El símbolo del origen causa el encadenamiento espiritual y la manifestación en la esfera de conciencia del espíritu encadenado bajo la forma del yo perdido, un yo que es reflejo del yo infinito. Pero el yo perdido, cuya esencia es la voluntad, se encuentra subsumido de entrada en la naturaleza temporal del sujeto consciente, obligado a actuar como fuerza impulsora de su proceso evolutivo. Así ocurre porque el símbolo del origen no solo causa la manifestación del yo en el seno del sujeto consciente, sino que también causa su permanente extravío objetivo, determinando que el yo se desplace por un camino distómico, paralelo al camino adistómico seguido por el sujeto consciente en su evolución progresiva. El yo, cuya esencia volitiva tiene la forma de la búsqueda de orientación, se ve forzado por el camino Labrelix a permanecer siempre en extravío objetivo, cualquiera que sea su movimiento, pero todos los movimientos del yo actúan como una fuerza poderosa que arrastra al sujeto consciente por su propio camino hélix, hacia la entelequia manú, hacia la autonomía óntica. Es decir, se cumple el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú y también las condiciones del pacto entre los siddhas traidores y el demiurgo. El símbolo del origen causa, pues, la presencia del yo en el camino Labrelix, y el movimiento de éste causa, a la vez, el desplazamiento acelerado del sujeto consciente por el camino hélix, cumpliéndose entonces el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú, que exige el desarrollo de la esfera de conciencia, es decir, del esquema de sí mismo. Por eso conviene reformular y plantear nuevamente la pregunta anterior, y buscar ahora una respuesta más precisa. ¿Cómo causa el símbolo del origen, con el yo perdido en el sujeto consciente, exactamente el efecto calculado por los siddhas traidores, esto es, el desarrollo del esquema de sí mismo o esfera de conciencia? Respuesta. El yo mantiene al sujeto consciente en constante movimiento, reflejo de su infructuosa búsqueda de orientación por el camino Labrelix. Pero todo movimiento del sujeto consciente es interpretado por la razón como interrogación. Y en respuesta a las flexiones del sujeto consciente, la razón y el sujeto cultural emiten un flujo permanente de imágenes referidas a sí mismo, que se estructuran en la esfera de conciencia y desarrollan el esquema de sí mismo. El esquema de sí mismo, en resumen, crece permanentemente como efecto de la fuerza que la esencia volitiva del yo perdido, en su búsqueda de orientación, aplica sobre el sujeto consciente. L. El camino Labrelix, laberinto interior. Como conclusión fundamental de este inciso, hay que extraer el concepto definido últimamente sobre el extravío objetivo que el yo perdido experimenta al desplazarse sobre el camino Labrelix. Este camino distómico representa, para el yo, un verdadero laberinto interior, por cuyos senderos transita extraviado, repitiendo constantemente la secuencia de búsqueda alfa, opción beta y elección gamma o delta. Frente a una situación tan sombría, cabe preguntarse, ¿es posible que el Virya perdido obtenga alguna vez orientación estratégica y consiga liberarse del encadenamiento espiritual? ¿O lo que según vemos ahora es lo mismo? ¿Es posible que el yo perdido consiga alguna vez orientarse en el laberinto del camino Labrelix y pueda abandonarlo para siempre? Respuesta. Tal como ya lo adelantamos en la primera parte, ello es posible aplicando una vía de liberación espiritual de las 7 más una que propone la sabiduría hiperbórea, en particular aplicando la vía de la oposición estratégica, que se estudia en este libro. Esta vía, cuya técnica secreta ha sido confiada por los siddhas leales a la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, permite aislar al yo perdido del sujeto consciente mediante una arquémona interior, mediante un cerco tendido en torno del yo. Semejante arquémona interior es, desde luego, una runa noológica, y la operación por medio de la cual el yo perdido queda resignado y orientado hacia el celeste se denomina primera iniciación hiperbórea. La aislación del yo, en efecto, solo puede obtenerse como iniciación, puesto que a partir de allí el yo será inmortal por el resto del Manvantara. Aparte de la primera iniciación hiperbórea, la Orden de Caballeros Tirodal posee el conocimiento y los medios necesarios como para otorgar las 2 iniciaciones siguientes. La segunda iniciación que transforma al Virya perdido,
cuyo yo ha sido aislado rúnicamente del sujeto consciente, en Virya despierto. Y la tercera y última iniciación, que transmuta el Virya despierto en Siddha Berserker, liberando definitivamente al espíritu eterno de la confusión estratégica y del encadenamiento espiritual. Pero todo esto será explicado con detalle más adelante, luego de que hayamos penetrado en el misterio del Lagral y sepamos algo más sobre el origen de las runas. M. Correspondencias analógicas entre el punto tetrarque y la runa Gibur. Aunque el concepto recién será definido en otro tomo, es conveniente señalar ahora las correspondencias analógicas que existen entre el punto tetrarque y la runa Gibur, la última de las 13 más 3 runas que comprende el alfabeto tirodal de Botán. Tales relaciones se han expuesto sinópticamente en la figura 61. Vemos allí que el brazo mayor de la runa Gibur es análogo al recinto de ingreso alfa del tetrarque. Los 3 brazos menores son análogos a los otros 3 recintos del tetrarque. El brazo central de la runa es análogo al recinto íntimo beta, y los 2 brazos restantes corresponden respectivamente a los recintos de salida, gamma y delta del tetrarque. Conviene señalar también que por razones que se explicarán más adelante, la runa Gibur recibe ciertos nombres característicos de acuerdo a su disposición. Tal como se muestra en la figura 62, si la runa Gibur se dispone con los 3 brazos hacia arriba, se denomina tridente de Poseidón, o no con tanta propiedad, trísula de Shiva, y representa al arma de los Siddhas. Por otra parte, si la runa Gibur se dispone con los 3 brazos hacia abajo, se llama espada de Botán, y representa al arma de los Viryas despiertos.